Buen día, niños. El día de hoy, la actividad a trabajar es nuestras tradiciones y costumbres. Los recursos que vamos a utilizar son nuestro cuaderno de comunicación, hojitas de reuso, lápiz, borrador, colores y no se olviden de nuestro cuaderno de trabajo de comunicación. Las metas que vamos a lograr el día de hoy son decir de qué tratará el texto antes de leer, ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata cada párrafo del texto, explicar de qué trata el texto, proponer un título para el texto a partir de la lectura y finalmente explicar lo que aprendí a partir de la lectura. Muy bien, niños. Ya hemos visto en días anteriores cómo es nuestra localidad, los cambios que ha experimentado y qué proponemos para ayudarla. Es así de que el día de hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. ¿De acuerdo, niños? Muy bien. Entonces, niños, observemos la siguiente ilustración. ¿Qué estamos observando? Perfecto, estamos observando unos campesinos, a unos agricultores, ¿cierto? Pero ¿qué están haciendo esas personas? Correcto. Estas personas están cocinando, ¿cierto? Están preparando sus alimentos. ¿Y qué observamos alrededor de estas personas? Correcto. Estamos observando una gran extensión de campo, de área verde. ¿Y qué está cogiendo el Señor? A ver. Probablemente esté cogiendo unas papas, unos camotes, unas piedras, ¿cierto? Probablemente. ¿Qué también? Probablemente también tenga unas carnes en su mano. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿de qué tratará el texto? A ver, dime tú, ¿de qué tratará? Perfecto, de personas que están cocinando, ¿dónde? En el campo. Entonces, ¿de qué tratará el texto? De personas que están cocinando en el campo. Ahora vamos a leer el siguiente texto. Recuerda que para leer tenemos que pronunciar correctamente las palabras y darles una entonación adecuada, ¿cierto? Muy bien. Ahora, presta mucha atención. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente. Se desentierra todo y a comer. Muy bien, niños. Lo hemos hecho muy bien. Hemos leído pronunciando correctamente las palabras. Le hemos dado la entonación adecuada a esta lectura. Pero aquí falta algo en esta lectura. A ver, ¿qué le faltará? Correcto. A nuestra lectura le falta un título. Pero no podemos poner cualquier título. Tenemos que analizar detenidamente nuestra lectura para de esa manera colocar el título adecuado, el título correcto. Muy bien, y vamos a analizar esta lectura. A ver, esta lectura, ¿cuántos párrafos tiene? Recuerda que un párrafo está conformada por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan en punto. Muy bien. Sabiendo eso, vamos ahora a analizar cuántos párrafos tiene nuestra lectura, que empiezan en mayúscula y terminan en punto. Correcto. Claro.
Estamos observando que nuestra lectura tiene 4 párrafos, ¿cierto? Y ahora vamos a analizar cada uno de estos párrafos. A ver, en el párrafo 1 dice que la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. A ver, ¿de qué se está hablando en este primer párrafo? Correcto, se está hablando en este primer párrafo de la pachamanca. Y en el segundo párrafo, ¿de qué se estará hablando? A ver, dime tú. Mira lo que dice, presta mucha atención. En el segundo párrafo dice, pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿De qué se está hablando? Correcto, de la pachamanca. Y en el tercer párrafo, a ver, vamos a recordar lo que dice. Primero se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Muy bien, niños. ¿De qué se está hablando acá? Perfecto, de la preparación de la pachamanca. Muy bien. Y en el párrafo 4, a ver, ¿qué se dice? Que se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. A ver, ¿de qué se está hablando? Perfecto, de la pachamanca, de la cocción de la pachamanca. Muy bien, niños. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra meta. Y una de nuestras metas es decir de qué tratará el texto, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a seguir analizando. Ya hemos explicado de qué trata cada uno de los párrafos, ¿no? De la pachamanca. Ya a ver, en el párrafo 1, ¿qué se dice de la pachamanca? A ver, dice, a ver, vamos a escuchar bien. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Entonces, ¿qué podemos decir de la pachamanca? Correcto, que es una forma antigua para cocinar los alimentos. Y en el párrafo 2, ¿qué dirá? Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara la pachamanca? ¿Qué estamos hablando ahí? Muy bien. Claro, que la palabra pachamanca significa olla de tierra y se realiza en muchos pueblos de nuestro país. Y ahora el párrafo 3, ¿qué dice? Que primero se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego, que sobre estas piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas, hierbas y esto se tapa con tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Correcto. Estamos hablando aquí de la preparación de la pachamanca. Y finalmente, en el párrafo 4, ¿qué dice? A ver, se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿Qué se dice de la pachamanca? Perfecto. Nos está hablando ahí de la cocción de la pachamanca. Y si nosotros ahora analizamos cada uno de estos párrafos, ¿de qué se habla en cada párrafo del texto? Correcto, se habla de la pachamanca, de su cocción, de su preparación, del significado, de que es un plato muy antiguo. Entonces, niños, ¿qué se repite en los párrafos del texto? Claro, se repite toda la información de la pachamanca. Y niños, ¿de qué se hablará en este texto?
Perfecto, hablamos de la Pachamanca. El tema del cual estamos tratando es la Pachamanca. Recordemos que el tema se repite varias veces en todas las partes, es decir, en todos los párrafos de nuestro texto. Y si tú te das cuenta, en cada uno de estos párrafos se ha hablado de la Pachamanca, de la preparación, de la cocción, ¿cierto? De la Pachamanca, de cuál es su significado, ¿ya? Entonces, después de haber analizado cada uno de estos párrafos, ¿cuál crees tú que debería ser, o es mejor dicho, el título de nuestra lectura? A ver, ¿cuál crees tú que es? Correcto, es la Pachamanca. Entonces, mira, hemos cumplido nuestras metas. Hemos dicho de qué tratará el texto antes de leer. ¿Recuerdas a los primeros agricultores que vimos? ¿Cierto? Que estaban en el campo. Hemos ubicado la información en el texto. En cada uno de los párrafos los hemos analizado, no solamente una vez, sino varias veces. ¿Cierto? Hemos explicado de qué trata cada uno de estos párrafos. ¿Cierto? Para de esta manera explicar de qué trata en sí nuestro texto. ¿Y nuestro texto de qué trata? Perfecto. Nuestro texto trata de la Pachamanca. Y según todo lo que hemos leído, mira hacia dónde hemos llegado. Hemos llegado hacia la conclusión de que nuestro título debe ser la Pachamanca. ¿Por qué? Porque cada uno de esos párrafos hablan de la Pachamanca. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos cumplido con nuestras metas. Lo hemos logrado. A ver, vamos a ver. ¿Dónde se prepara la Pachamanca? A ver, ¿te acuerdas? Perfecto. La Pachamanca se prepara en los diferentes pueblos de nuestro país. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué significa la palabra Pachamanca? Correcto, significa olla de tierra. ¿Y por qué se dice que la pachamanca es una forma muy antigua de cocinar? ¿Ah? Claro, porque no se preparan en una cocina, sino, como nos dice acá, el tercer párrafo dice que es un hueco que se hace en la tierra y dentro de ella se colocan piedras calentadas al fuego. Sobre estas piedras calentadas, ¿qué se coloca? Las diferentes carnes, luego se colocan las habas, papas, choclos, humitas. Finalmente todo esto se cubre con hojas y hierbas y termina siendo tapado con tierra. Esta es una forma muy antigua que se utilizaba en las culturas pre-incas. Básicamente este plato lo comían en la cultura chavín, porque este plato es muy antiguo, tiene más de 8.000 años. Entonces es una forma antiguísima de cocinar. Y mira, ¿no? Qué importante. Todavía nosotros seguimos comiendo este tipo de platos exquisitos que comieron los primeros pobladores del Perú. Y a ver, adivina, ¿qué bebida tomaban estos primeros pobladores del Perú? Correcto, la chicha de jora. ¿Te das cuenta? Que todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras tradiciones, vienen desde hace muchísimos años atrás. Y es así que ahora tú vas a averiguar junto con tu familia sobre un plato tradicional de tu comunidad. Van a averiguar desde cuándo se prepara, qué ingredientes tiene, cómo se prepara, cuándo y en qué lugares se consume. ¿Ya? Muy bien, ¿y ahora qué vas a hacer tú? Vas a ordenar estas palabras que están en desorden y vas a encontrar el mensaje oculto. Muy bien. Después de esto, ¿qué vas a hacer? Vas a dialogar en familia sobre los platos típicos de tu región. Pueden ser comidas, postres, bebidas u otros. Luego, en tu cuaderno de comunicación o en tus hojitas de reuso, vas a elaborar
un listado de tus platos favoritos. Y finalmente, nos vamos a evaluar. Vamos a ver si hemos cumplido nuestras metas. ¿Identifiqué de qué trataba el texto antes de leer? Claro que lo hemos hecho. ¿Recuerdas? Muy bien. ¿Ubiqué información en el texto escrito? Claro que lo hemos hecho. Hemos ubicado la información en cada uno de los párrafos. ¿Expliqué de qué trata cada párrafo? Perfecto. Claro que lo hicimos. ¿Expliqué de qué trata el texto? Claro que sí. Vimos que trataba de la Pachamanca. ¿Propuse un título para el texto a partir de la lectura? Claro que sí. Y lo hicimos en base a que hemos analizado cada uno de los párrafos. Y finalmente, lo más importante es de que tú expliques con tus propias palabras lo que aprendiste sobre la Pachamanca. Y eso tienes que explicarles a tus familiares. Muy bien, niños, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy.